película de gángster encabezada por una mujer retadora, poderosa e intuitiva. Así es Pájaros de Verano, que desde el 2 de agosto estará en las salas de cine de nuestro país. Dirigida por los colombianos Cristina Gallego y Ciro Guerra, el mismo equipo que hizo posible que una película colombiana llegara a ser nominada a los premios Oscar. Bienvenidos a Expresión Visual. Hoy nos acompañan en Expresión Visual vía Skype desde Bogotá Cristina Gallego. Ella es reconocida productora de cine, quien dentro de sus trabajos tiene La sombra del caminante, Los viajes del viento y por supuesto El abrazo de la serpiente, película que fue nominada a los premios Oscar en la categoría Mejor Película Extranjera. Esta vez Cristina Gallego nos presenta Pájaros de Verano, película en la que debuta como directora junto a Ciro Guerra. También nos acompaña John Narváez, él es actor cartagenero, quien debuta en el cine con esta película, Pájaros de Verano. Bienvenidos a Expresión Visual. Gracias a ti por la invitación. Con mucho gusto. Directora, me encantaría entonces que empecemos el programa contándole un poco a los televidentes en qué consiste Pájaros de Verano para que este 2 de agosto vayan a las salas de cine a verla. Pues Pájaros de Verano es una historia, la historia de una familia, un ascenso y caída de una familia, enmarcado en el contexto de la bonanza marimbera, es la transformación de una familia, pero también de una sociedad, y está metida, contextualizada en el mundo, en la sociedad wayuu. Entonces es un viaje en el tiempo, es un viaje al conocimiento, es un viaje hacia el lugar donde inició también toda esta gran... será como esta gran tragedia nacional que ha traído también la historia del narcotráfico, pero sobre el inicio y un poco sobre el inicio inocente que tuvo un país que se dedicaba, pues que era rural y se vio un poco atravesado por el capitalismo salvaje. Hablemos ahora de cómo se generó esta idea, porque se venía trabajando años atrás, incluso desde Los viajes del viento. Pues esta historia empezó a aparecer en la cabeza hace 10 años cuando rodamos Los viajes del viento. Esa película tenía una escena que sucedía en la bonanza marimbera, entonces para hacerla pues nos documentamos, leímos muchos libros, yo leí pues, varios libros, documentos, pero sobre todo muchos de los actores que eran actores naturales fueron escogidos por haber sido marimberos y ellos pues, nos contaban todas sus historias. Y estas historias eran contadas como la historia de una gran época dorada, ¿no? Que pues, para nosotros era absolutamente desconocida. Y fue a partir de estas historias y de conocer un poco la forma en la que se dieron todos estos duelos familiares y en la que existían como todos los códigos de comportamiento y códigos de venganza guajiros, pero pues digamos que venían de los wayuu en los que muchas familias se acabaron. Pues realmente era como la pregunta y el gran escenario, pues la pregunta sobre todo sobre pues cómo era posible que esta película no se hubiera realizado, ¿no? ¿Cuáles son esas características de la comunidad wayuu que la convirtieron en protagonista de Pájaros de Verano con un empoderamiento femenino? Pues mira, a medida que al principio queríamos hacer como una película de gángsters y a medida que nos aproximamos a la comunidad de wayuu, que era el lugar desde donde queríamos contar la historia, pues empezaron a revelar muchas cosas, ¿no? Primero, pues la idea de esta comunidad, que es una sociedad matrilineal, en la que la línea y el clan se da por la línea y por la sangre materna, y en la que las mujeres tienen una participación como muy fuerte social y políticamente, pero pues además es una sociedad absolutamente machista, ¿no? Entonces digamos que eso nos generaba pues como una serie de preguntas también sobre la representación femenina, pero también queremos acercarnos como al mundo de nuestra tragedia propia que ha sido representada o contada en la literatura a través del mundo garciamarquiano y en especial a través de 100 años de soledad. Y entonces a medida que nos acercábamos a 100 años de soledad nos dábamos cuenta que estaba escrita en código wayuu,
¿no? Y entonces esta relación con los muertos y la relación con los huesos y la relación con las anticipaciones de la naturaleza y con esta gran, además, tormenta y que se lo lleva todo, ¿no? O sea, este gran fenómeno natural que se lo lleva todo y que deja como a esta familia y a esta estirpe condenada. Pues era como las cosas de donde veía la película, pero que también estaban en relación con el mundo wayuu. Entonces fue como entrarlo a decodificarlo desde lo que conocíamos. ¿Y cómo va a estar representada esta comunidad en la película? Porque tenemos a dos grupos. El grupo de la familia de la comunidad wayuu y también este grupo de personas que llegan a irrumpir. Pues sí, la familia para el wayuu está representada por la línea materna en la abuela, la madre, la hija, el tío y el sobrino. Y este es como el núcleo de la familia y al que van a llegar. Aquí el señor representa como a la lijuna y a la línea también de la otra familia, que es la familia del yerno, ¿no? Y la familia que uno pensaría que es como la misma familia, pero para ellos justamente esa matrilinealidad se da por la línea de sangre de la mamá y la línea de sangre del papá pertenece a otro clan. Entonces es un duelo de clanes, es un duelo de familia y es un duelo con los extranjeros y con los alijunas. Actores naturales, actores profesionales e incluso más de 2.000 extras hacen parte de Pájaros de Verano. Démosle ahora la palabra a John Narváez para que nos cuente cómo llega a ser parte de esta película y cuál es su personaje. Bueno, yo estaba haciendo una serie para el canal Telecaribe en el 2016, La Niña Emilia, y me estaba gustando particularmente la experiencia. Yo había hecho teatro desde siempre, desde niño en el colegio, ya viste. En la universidad siempre fui como un actor aficionado, paralelo a lo que estuviera haciendo. Yo estudié cine, yo estudié antes literatura, pero siempre me gustó actuar en teatro. Cuando estaba haciendo la serie y me estaba gustando, me llamó Gustavo Moyano, el jefe de casting, y parecía como un chiste, ¿no? Imagínate, tú estás viviendo tu vida normal y te dicen que te quieren ver para la película de Ciro Guerra, Cristina Gallego, la próxima, y tú como que no lo puedes creer. Y me envié un video y la espera fue larguísima, no es un reclamo. La espera fue muy larga hasta que por fin en enero de 2017 me llaman como si fuera sencillo y me dicen que vaya al entrenamiento. Moisés es el personaje que le doy vida. Es un tipo, bueno, como cargado de inocencia y malicia al mismo tiempo. Un poco el primer representante de lo que es una alijuna, porque el mundo wayuu es muy interesante y tiene esa división, el wayuu y el resto del mundo, y ellos para eso tienen esta palabra que es alijuna. Y el personaje de Moisés es el alijuna perfecto, digo yo, porque no solamente no pertenece a ese mundo, sino que no le interesa. Entonces, encarnar una persona así como amante de la vida, de la libertad, y que se topa casi de casualidad con la bonanza marimbera, esto realmente es una gran experiencia para mí. Cristina, escuchamos hablar a John con tanta emoción sobre cómo recibió este personaje y sobre esta experiencia, pero qué tan fácil o qué tan difícil fue ir encontrando a los actores que le darían vida a estos personajes que estaban en el papel. Pues yo nunca me había metido tanto en el proceso de casting, pero pues obviamente esto lo trabajamos con Ciro y veíamos caras, todos los castings que nos llegaban. Y son procesos en los que uno va buscando y va sacando, o sea, hay cosas que hay muy claras y hay cosas que no hay tan claras, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de casting, Ciro tenía en su cabeza a Natalia,
Yo a Natalia no la conocía, pero apenas la conocí fue como, o sea, yo me enamoré de Natalia apenas la vi. Pero a Carminia yo la tenía desde tiempo atrás en la cabeza y ni le habíamos hecho casting, y habíamos empezado, por ejemplo, a hacer el casting del personaje de ella en La Guajira, y he pasado por muchas comunidades y no encontrábamos, y bueno, fue como, bueno, veamos a Carminia Martínez. Obviamente la cara de Peregrino, eso fue un casting que se decidió enseguida, ¿no? Cristina, hablemos ahora de todo ese reto que fue reconstruir los años 70, incluso les tocó construir escenarios en el desierto. Pues nosotros queríamos contar esta historia y contar la historia de la transformación de una familia, la transformación de una sociedad, digamos, rural, pero en el desierto, y entonces habíamos tenido la oportunidad de conocer estas comunidades y estas rancherías muy en la Alta Guajira, pero hacia abajo, que era el lugar donde nosotros podíamos rodar, porque pues, por la capacidad realmente que teníamos de llevar un rodaje, pues teníamos que estar cercanos a una gran ciudad. Entonces, pues se construyó todo, todos los escenarios se construyeron, ¿no? Las rancherías. Arrancamos el rodaje en esta ranchería, una gran tormenta de arena sobre nosotros, y pues es una tormenta que hacía que como que un día de rodaje fuera como un año, pero al mismo tiempo nada se paraba, o sea, podíamos seguir rodando, pero o sea, hizo unas condiciones de rodaje muy difícil también, porque pues obviamente todo es un mundo que tiene que ver, está muy relacionado con la superstición, y pues este es el mundo finalmente en el que vivía Pájaros de Verano. Y al tiempo que pasaban todas estas cosas, pues la comunidad, y como que sentir un poco el rechazo, la distancia de la comunidad, y ellos mismos diciendo que, pues, que teníamos a los ancestros en contra, y que teníamos, entonces pues realmente fue un rodaje en el que hubo mucho temor, mucho miedo, pero también como mucha fe, ¿no? Una fe muy grande de un equipo fortalecido por el amor que había dentro, ¿no? Por el amor hacia la historia, por el amor para, pues, como la necesidad de contar esta historia. Bueno, definitivamente este rodaje fue toda una aventura. Precisamente, ¿cuántos días duró y en qué lugares se realizó? Pues el rodaje duró 9 semanas. Estuvimos muy cerca a Riohacha, pues en La Guajira, en la parte baja, y estuvimos en Minca, un par de fincas en Minca, y sí, realmente muy cercano a Riohacha, fueron 8 semanas y una semana en Minca. Cristina, hablemos ahora de dos temas muy importantes. Por ejemplo, la fotografía ha sido muy elogiada y la música se dice que es el hilo conductor de Pájaros de Verano. Pues la fotografía la hace David Gallego. Teníamos referentes y distancias que tomar. O sea, una gran distancia que teníamos que tomar era la distancia de Los Viajes del Viento, que había sido rodada en la misma zona, en la misma época, y pues obviamente pues no queríamos que esta película se pareciera para nada a eso, ¿no? Entonces digamos que hay tomas que son, hay imágenes o tomas que son con mucha distancia, pero también nos queríamos acercar mucho a los personajes, mucho a lo que pasaba dentro de los personajes, y no pensar tanto como en el paisaje externo, sino en el interno de la historia. Y la música es una creación de Leo Heiblum. Leo Heiblum es un gran músico mexicano que ha trabajado con muchas comunidades indígenas alrededor del mundo, y hace música con instrumentos que uno no sabe de dónde saca, y él va trayendo y va componiendo cosas. Y para esta composición de esta música, él vino, en la fase de preproducción, vino a hacer su investigación, y la investigación lo llevó a conocer las melodías, a conocer los instrumentos, y a conocer una cosa que es muy importante para la película, que es el canto Hayechi. Bueno, ahora me gustaría que cada uno me cuente cuál fue esa sensación
cuando vio por primera vez Pájaros de Verano? Yo vi la película por primera vez en Cannes, porque vivo en Cartagena, entonces digamos el equipo y el elenco que vive aquí en Bogotá habían visto varias veces, pero yo no había tenido la oportunidad. Entonces fuimos, ya sabes, abrimos la quincena de realizadores y bueno, el homenaje a Martin Scorsese era como que tantas cosas al tiempo, ¿no? Teníamos algunos 24 horas de haber llegado a Francia y era como, para mí, no, o sea, no podía dejar de mirar como qué plano había quedado, qué tal lo había hecho, cómo había dicho esta palabra y cómo había reaccionado. Era como que realmente yo estaba viéndome y la gente me preguntaba, ¿qué te pareció? Y yo no podía ser objetivo de ninguna manera porque es que yo estaba viéndome por primera vez en la pantalla grande. Y bueno, y la película además allá estaba subtitulada en francés y en inglés, y tú sabes que es hablada en Guayunaiki un gran porcentaje. No, realmente, o sea, la primera vez que la vi ampliada, hicimos un test en la Cinemateca, y la primera vez que la vi en grande, sin corrección de color y sin edición final ni nada, o sea, ese día sí se me escurrieron las lágrimas y fue como, uy, pucha, esta película va a estar bien. Pero la vi en muchos momentos, siempre como intentando encontrar justamente pues ese corte final. Y ahí cuando la vi terminada por primera vez fue en la quincena, cuando ya no tenía que intervenirla ni hacerle nada más. Y fue la primera vez que me desconecté de la película. Estamos hablando de la quincena de realizadores de Cannes, que justo en esa edición estuvo dedicada a las mujeres, y es así como Pájaros de Verano llega en un momento coyuntural con una historia de empoderamiento femenino, además con una directora mujer. Hablemos precisamente, directora Cristina, porque ha sido reconocida como su trabajo como productora, pero esta vez asume el rol de directora junto a Ciro Guerra. Pues realmente fue un paso como natural. Creo que es un paso al que yo le tenía más miedo que pues digamos que lo que había alrededor. Es un paso que, como pues tú dices, como una cosa natural. Yo siempre me había involucrado pues como productora creativa y como con ese título, pero también con esa seguridad y con la distancia también de no firmar algo, ¿no? Y cuando encontramos esta película y nos dimos cuenta como que lo que iba a ser diferente y lo que le iba a ser fuerte es que pudiéramos como entrar en ese mundo femenino, pues dije, bueno, o sea, creo que llegó el momento de dirigir. Le dije a Ciro, Ciro me dijo, pues claro, es obvio, es tu película y pues si es lo que te parece y esta visión que tú le estás trayendo es lo que la va a hacer especial. Entonces, claramente fue una búsqueda de una voz propia, ¿no? De una voz también, y creo que es como muy orgánica también con lo que es la película y con esta fuerza pues digamos, de una mujer que todo lo maneja y todo lo maneja como con los hilos, pero además con la distancia y un poco escondida desde el lugar, su lugar seguro, y desde la protección del hogar y la actuación de los hombres es lo que está de las puertas hacia afuera, ¿no? Bueno, definitivamente hemos notado un gran cambio porque desde los últimos meses se han estrenado varias películas con directoras mujeres, por nombrar algunas, Amazonas y Matar a Jesús. Directora Cristina, ¿qué se espera ahora del público colombiano teniendo en cuenta que Pájaros de Verano se estrena el 2 de agosto? Pues para mí lo más importante, pues para Ciro y para mí lo más importante siempre ha sido llegar a nuestro público. O sea, hemos hecho esta historia justamente bajo una pregunta que nos hacemos, ¿no? Relacionada con el lugar en el que estamos, pero también el lugar de donde venimos. Entonces lo que esperamos es que genere como muchas discusiones, muchos comentarios respecto pues al mundo, digamos, al mundo en el que estamos metidos y a este mundo, a todo lo que sucedió en la bonanza marimbera, que habla del lugar en el que estamos hoy en medio de todo este tragedia, digamos, que es el narcotráfico para nuestra nación, pero pues que se hablen de las cosas, de las relaciones familiares, de las posiciones de las mujeres, del empoderamiento, de tantas cosas, de tantos temas que toca la película.
Bueno, ya para ir finalizando el programa, me gustaría que cada uno le haga una invitación a los televidentes de Expresión Visual del Canal 14 para que desde el 2 de agosto vayan a salas de cine a ver Pájaros de Verano. Hola amigos de Expresión Visual, mi nombre es John Narváez, doy vida a Moisés, el arijuna de Pájaros de Verano. Si quieren saber lo que es un arijuna, si quieren saber más de la cultura guayú tan interesante, si quieren ver la primera película colombiana hecha en Guayunaiki, que es una de las 65 lenguas indígenas que se hablan en Colombia, si quieren asomarse a un momento básico de la historia nacional, cuyas secuelas estamos viviendo todavía, entonces vayan a cine el 2 de agosto para ver Pájaros de Verano. Directora Cristina Gallego y por supuesto a John Narváez, actor cartagenero, muchísimas gracias por habernos acompañado en Expresión Visual, por compartirnos todas esas experiencias rodando Pájaros de Verano y por hacernos la invitación para que desde el 2 de agosto estemos en las salas de cine viendo esa maravillosa producción. Espero que con nuevos proyectos nos puedan acompañar acá en los estudios del Canal 14. Bueno, muchas gracias, que estés muy bien. Y ustedes en sus casas ya lo saben, desde el 2 de agosto está en salas de cine de nuestro país Pájaros de Verano. Nos vemos la próxima semana en Expresión Visual. ¡Chao!